Muy bien, damos inicio entonces a nuestro cuarto panel de conversación, el rol del autoconsumo en la reducción de gasto energético. Queremos invitar y recibir con un fuerte aplauso al moderador de este panel, Víctor Sobarzo, Senior Manager Sales Business Development de JA Solar. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy fuerte ese aplauso, por favor, vienen del almuerzo, así que con mucha energía. Queremos invitar también a José Luis Opaso, vicepresidente de ACESOL. Gracias, José Luis, por estar acá. Bienvenido. A Marjorie Neto, docente de la Universidad de Santiago. Gracias, Marjorie, por acompañarnos. Bienvenida. Y a, por supuesto, un Panzer alemán, David Rau, CEO de Copec Flux y otrora ACESOL. Gracias, David, por estar con nosotros y privilegiarnos con tu presencia. ¿Alguien más viene? Hola. ¿Sí? ¿Un par de minutos más o ya comenzamos? Perfecto. Sí, vengan. Es que había harta gente en el workshop de Itaú, entonces yo creo que van a tratar de agarrarlos de la puerta y invitarlos a venir para acá porque estaba terminando, parece. Es que el Itaú puede financiar el autoconsumo. Bueno, empecemos de a poco, tranquilamente. Gracias por venir y gracias por esta invitación. Yo quiero compartir con ustedes, con esta gente que aquí está al lado mío, son gente que tiene mucho tiempo en el mercado. Quisiera presentarlos, pero se me ocurrió una otra cosa. Mejor, ¿por qué ustedes no se presentan de forma simpática, didáctica, como alguien que quiere motivar a esta gente que participe en el sector de la energía renovable por primera vez? Pero tú después respondes nuestras preguntas, entonces. Sí. Ya. Adelante. Voy con Marjorie primero. Damas, ladies first. Buenas tardes ya a todas y a todos. Muy agradecida de estar acá. Habíamos mandado una pequeña reseña a modo de presentación, la tengo aquí fresquita. Bueno, yo soy consultora independiente en temas de infraestructura en mis tiempos libres y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago, ingeniera eléctrica de formación. Y debo decir que mi motivación o mi acercamiento con el mundo solar tienen que ver con la infraestructura. Ya como soy quizás una desplegada ahí en territorio para hablar sobre buenas implementaciones, buenos diseños, trabajo con EPCista, a través de consultoría. También hace poquito me encontré recién con un alumno que hizo un curso de declaración de TE4 para instaladores eléctricos. Entonces mi fuerte está enfocado como en temas de infraestructura y adicionalmente en la universidad participo en investigación relacionada con el acceso energético, que también tiene que ver con la infraestructura en lugares remotos, ¿ya? Y obviamente eso se vincula hoy en día con el tópico que está levantando el Ministerio sobre infraestructura resiliente para el cambio climático. Y por ahí van mi expertise o mis áreas de trabajo e investigación. Eso. Gracias, Marjorie. El cuello de botella, la infraestructura. Ciertamente, ¿no? David, ¿cómo llegaste a Chile? ¿Por qué motivo? Gracias. Sí. Bueno, primero, ojalá que algún día no me presentan como el Panzer alemán, pero... Sí, yo no te estoy presentando. No, pero tú inspiraste a mucha gente también, así que ¿cómo pasó eso? Bueno, llegué a Chile hace 16 años ahora, voy a cumplir 16 años, sin ninguna razón específica para que no me preguntes, sino que era probablemente romanticismo latinoamericano que me trajo por aquí. Tuve varios intentos fallidos en esa industria porque básicamente yo creo que del día uno me enamoré en la naturaleza, en la oportunidad que había aquí en Chile para desarrollar algo que permite un desarrollo sustentable. Y bueno, pasé muchos años también en ACESOL,
Es un poco un sentimiento bien raro estar aquí y no formar parte del directorio, como acompañando siempre en este gran evento. Felicitaciones nuevamente a todos los que participaron. Entonces fui vicepresidente en Acesol y hoy día estoy como gerente general en Copec Flux, que somos parte como empresa, una empresa que se dedica a integrar soluciones energéticas integrales en las casas, en la empresa y en proyectos de generación, y forma parte de un ecosistema más grande que al final busca empujar la transición energética y habilitar esa transición y desarrollo para Chile. Para Colombia. Y bueno, no quería Colombia, el mundo. El mundo. José Luis. Gracias, Víctor. La TAM, al menos primero, David, ¿no? Hagamos la TAM. De Chile al mundo. Bueno, dijiste que tratáramos de hacerlo de una manera un poco menos convencional, así que podría decir que soy un ciclista frustrado. Entonces, en mi tiempo libre me dedico a trabajar en el mundo de la energía. Por suerte todavía tengo un poco de piernas y puedo pedalear y aprovechando que están preciosas las montañas, está como para irse rapidito a pedalear en la montaña hoy día. ¿Pero eléctrica o de verdad bicicleta? En la ciudad eléctrica se me desarmó el otro día porque me metí en una calle de adoquines y algo le pasó, entonces, pero cuando me cambié a la movilidad eléctrica, que me alcanzaba para una bicicleta, nomás no veremos en el futuro, me compré una ruta para poder seguir metiéndole piernas. Y como digo, en mi tiempo libre me dedico a la energía, porque de verdad que en mi tiempo libre es cuando como que encontré la vocación o me enamoré del mundo de la energía, particularmente como David dice, así como enamorado de la naturaleza de Chile y de la fuerza de la naturaleza. Me acuerdo como a los 17 años llegando a Coyhaique, viendo todos los árboles así como creciendo para el lado, y todavía ni siquiera estaba el parque eólico que está ahí en la entrada del Alto Baguales, creo que se llama, ¿no? Eran 2 megas, 3 turbinas de 660 kilos, lo construyeron cerca del 2000. Partí trabajando en acceso a energía, en electrificación rural con renovables. Y después tuve la suerte de vivir, como David se vino para acá, yo me fui para el lado allá, viví en Inglaterra muchos años, y de empezar a darle vuelta a cómo el mercado de la energía distribuida era parte del proceso de transición energética, y de que en Latinoamérica dependíamos mucho de los subsidios para el acceso a la energía, pero nunca íbamos a tener subsidios como el feed-in tariff en Europa y eso. Entonces, ¿de qué manera uno podía innovar en modelos de negocio? Y a fuerza de pierna y de foco, que es igual como uno llega a Farellones pedaleando, fundé con 3 socios más Ciudad Luz, que es una empresa de servicios de energía distribuida. También vamos desde las casas hasta las empresas y al desarrollo de proyectos de mayor escala hoy día. Y bueno, mi objetivo siempre ha sido poder construir este mercado y hacer una transición energética a la Chilean Way, y ojalá que la generación distribuida, que es un poco lo que vamos a conversar ahora, cumpla un rol, y sea parte, porque hoy día hay un mercadito, pero cuando uno ve cómo se han desarrollado estas trayectorias de transición en otros lugares, uno dice, bueno, nos queda la mitad de la torta todavía, ¿ya? Y que es un poco lo que vamos a conversar. Y solo para terminar, y en ese rol también tengo el honor de poder participar en los gremios, y hoy día estoy en el directorio, reemplacé a David cuando salió de entrar al directorio Acesol, hoy día soy vicepresidente, así que también muy feliz y contento y agradecido de todo el esfuerzo del equipo por exponer esto que se ha transformado, yo creo que en la conferencia más importante del año, o sea, de hecho en energía solar, pero compitiendo con las otras de energía que hay en Chile. Sí, o sea, y este evento sin duda ha sido muy importante para todos nosotros. Estamos en un momento de transición donde estamos viviendo tiempos distintos a los que teníamos costumbre de tener en los últimos años, ¿cierto? Entonces, entrando en materia, ¿qué consideran ustedes que le faltaría a este mercado del autoconsumo? ¿Qué incentivos estatales serían pertinentes para que este mercado se desarrolle plenamente? Tenemos ejemplos un poco inalcanzables como Brasil, el mismo argentino hoy día va a crecer, creo que este año 100 megavatios, en Perú por lo menos entre 80 megavatios autoconsumo. Entonces, ¿dónde podemos poner el foco para que el Estado ayude a la gente, no solo a la gente rica, sino a la gente que tenga un acceso pleno
a esta libertad de autoconsumo. José Luis. Vale. Partimos al tiro con una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para responderla? 51 minutos. No. O sea, para que pasemos los tres, no solo yo. No, pero A ver, compartir esa respuesta. Sí, lo primero es que yo creo que hay que entender que la transición energética es un proceso de transformación estructural. No es solamente una adaptación de los mercados que existen y tampoco es la adopción de tecnología, sino que es la construcción de una nueva manera de entender cómo se produce y se consume la energía, ¿ya? Y particularmente cuando uno habla del autoconsumo es cómo entonces construimos un mercado en un espacio en el cual ese mercado no existe antes. En mi opinión, lo que hemos visto en Chile, o sea, en Chile somos conocidos a nivel mundial por, en el fondo, entre comillas, el éxito de nuestra transición energética para el contexto de un país en desarrollo. Tenemos 11 gigas de solar instalado, no me acuerdo bien el número, si son 5 o 7 de eólico. Cuando uno lo compara, por ejemplo, con Dinamarca, que estuve la semana pasada allá, en Dinamarca tienen menos de 6 gigas instalados, y Dinamarca es como el país donde surgió la industria eólica, ¿cierto? Mercados chicos, países chicos, pero nosotros también somos un mercado chico, país chico. Lo que ha ocurrido a nivel utility, podríamos decir, es que ha habido como una adaptación o adopción de nuevas tecnologías en un mismo mercado. Entonces el mercado se ha ido como adaptando un poco, con ciertos cambios y reglas. Pero en el autoconsumo es la creación de un nuevo mercado que no existía antes, ¿ya? Y para ponerlo en contexto, en Chile tenemos, no sé, del orden de los 350 megas de net billing, que no es todo el autoconsumo, hay consumo industrial para clientes libres, hay consumo energético, o sea, off-grid en minería y en otras cosas, pero en contexto, 350 megas versus 35.000 megas que hay en todo el sistema eléctrico, es el 1%, ¿cierto? En general en los países, y estos son cifras, yo lo repito porque es como mi mantra este año, ¿eh? Para que como que se conozca también, si se está diciendo lo mismo que en el otro seminario, pero en el mundo en promedio de cada 10 paneles solares que se instalan, 4 se instalan detrás del medidor. En las economías avanzadas, de cada 10 paneles que se instalan, 6 se instalan detrás del medidor, ¿sí? Y estos países avanzados son Alemania, Australia, California, ¿ya? Sistema de balcón, por ejemplo, en Alemania. Sistema de balcón, después vamos a hablar, porque ahí podemos ver temas de regulatorios, de los permisos, el T4, etcétera, ¿sí? En Chile, de cada 10 paneles que se instalan, 0,2 están detrás del medidor, si es que miramos el net billing, ¿ya? El 2% de los soldados, o sea, no, es muy poco, el espacio es gigantesco para poder construir este mercado. Entonces la pregunta va sobre cuáles son los mecanismos de fomento, de incentivo. Tienen que ser políticas que estén pensando en construir un mercado, ¿ya? Centra, el Centro de Transición Energética, la UAI, hizo un estudio PASESOL hace un año atrás que dice que existe una capacidad de alojamiento sin hacer ninguna inversión en distribución, ni una, ¿ya? De 6 gigas, la mitad de lo que existe solar instalado en los últimos 10 o 15 años. Hacemos pequeñas inversiones en distribución, cambio de algunos transformadores, transformación, ajuste de los taps de los transformadores, construcción de algunas líneas adicionales, etcétera. Tenemos 12 gigas disponibles. Entonces, por eso digo es que está la otra mitad de la torta disponible, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué políticas podemos tomar pensando en el corto, mediano y largo plazo? Yo creo que lo primero es que tienen que haber mecanismos de incentivo. No vamos a tener feed-in tariff, pero pueden haber otros mecanismos de incentivo. ¿Qué ha funcionado en otros países? Tax credit, aparte del subsidio directo. Entonces podemos tener mecanismos de tax credit donde no hay plata que se gaste el fisco. Y lo otro, apoyos estatales para mecanismos de financiamiento. Bueno, tenemos a Itaú hablando ahí, los bancos se han metido, empieza a haber un mercado un poco más grande donde hay un atractivo para poder invertir en esto. Y lo otro que yo creo que esos son mecanismos concretos, como políticas específicas, garantías del financiamiento de Corfo, que es de segundo piso, para que pueda ser accesible, porque después viene toda la historia de que aquí tenemos el espiral de la muerte y que es regresivo porque solo los ricos pueden poner paneles y los pobres van a pagar la red, entonces que no es justo, etcétera. Bueno, las políticas pueden fix it, ¿sí? Entonces, como ampliar la capacidad de financiamiento para distintos segmentos de usuarios. Y esas políticas son distintas. Si es que vamos a lo industrial, mecanismos tributarios. Si es que vamos, por ejemplo, a la clase media, garantías de préstamo. Y cuando vamos a la población más vulnerable, subsidios directos. Yo creo que esas 4 cosas van a gatillar la apertura de este mercado que hoy día está ávido de fuentes de financiamiento, por una razón muy simple.
Cuando la energía costaba 100 pesos el kilowatt hora, en promedio, la electricidad en Chile, en periodos de congelamiento, un sistema solar se pagaba en 8 años. Hoy día, con las tarifas actuales, podríamos decir más o menos 200 pesos, o más incluso, los proyectos se pagan entre 3 y 5. Entonces no tenemos que ir a ayudar a la rentabilidad, sino que a la difusión mediante este tipo de mecanismos, y para eso se requiere una política pública, un programa de políticas públicas de autoconsumo, y eso nunca lo ha hecho el Ministerio, más que estar pensando en las grandes reformas y eso. Bueno, Exactamente. me extendí un poco, perdona. Para Mayuri, también en ese sentido, ¿qué piensas tú? O sea, por ejemplo, incentivo en la declaración de renta, descuento, la eficiencia energética, hacer aislamiento de las casas, mejorar programas que mejoren la eficiencia de los hogares. ¿Y dónde ves tú también ahí esos incentivos que puedan ayudar a fomentar el autoconsumo desde tu perspectiva también? Yo creo, yo soy una defensora de la educación de los usuarios también, ya como que hay todavía muchos paradigmas respecto de qué es la energía solar, de cómo se produce, el tema también de desempeñar buenas prácticas en la implementación de los sistemas ya a baja escala, media escala, también repercute en la percepción que tiene el usuario también en esta inversión que ya aquí José Luis, ¿verdad? Sí, comentaba de que ya han bajado los periodos de retorno a la inversión de los proyectos por el aumento de la tarifa. Entonces, para mí igual se están abriendo posibilidades de quizás para la clase media, para algún tipo de otro escenario, pero hay que como hacer esa comunicación, esa educación en el usuario, ahí los desarrolladores, los EPCistas, los que finalmente se vinculan con el usuario final, ya sea un cliente comercial, un cliente residencial, como permeabilizar con esa sensación de qué es la energía, de qué es lo que vamos a ganar con esto. Ahí claramente lo podemos vincular con otros escenarios de gasto energético, como son tener medidas de eficiencia energética asociadas a esto. O sea, no solo basta con que produzcamos la energía localmente, sino que es necesario hacer un buen uso de la energía. Ya, bueno, tenemos ley de eficiencia energética en periodo de implementación asociado a eso, no soy experta, pero ahí está también dentro del ecosistema. Entonces, para mí el tema del autoconsumo, con todo lo que ya se comentó, tiene que ver un poco también con que la infraestructura sea bien implementada, como que la inversión inicial que yo estoy haciendo, que cuesta, que puede venir desde muchas medidas de política pública, sea como un proyecto que finalmente dure los años de evaluación del proyecto, o sea, 20, 25 años, que es la inversión que se está haciendo. Y creo que ahí hay algo que hacer todavía. Yo personalmente desde el área educativa y desde el área de investigación creo que ahí hay algo que hacer. Estas instancias de la feria permiten también que los proyectistas, que los implementadores, los instaladores, quienes se están dedicando al rubro, empiecen a permeabilizarse también con qué es implementar bien la buena práctica y ese tipo de cosas. Eso. Y David, bueno, en honor también, para que todo el mundo sepa, lamentablemente Camila Trujillo, que también iba a estar presente acá, no pudo venir por razones del tiempo, digamos, del tiempo que no pudo despegar al avión. Entonces, en ese sentido... Y Marcelo tampoco. Y Marcelo tampoco. ¿Verdad? Marcelo Mena tampoco. Entonces, estamos improvisando un poco el panel, pero de forma... muy bien, considerando todos los tópicos que hemos discutido anteriormente. Entonces, la misma pregunta, pero también desde el punto de vista del autoconsumo en el sur, en honor a Camila también y Marcelo, que en su minuto también tocó este tema. ¿Qué hacemos con la leña? ¿Cómo podemos empezar a implementar ese problema que tenemos, que es bastante serio? ¿Con la leña? Sí, con la leña. Es una excelente pregunta. Déjame, para redondear un poco lo que estábamos conversando, me gustaría agregar solamente un par de ideas porque creo que ya ha sido bastante completo. Lo que es obligación en estos paneles es que hay que mencionar que nos falta la reforma de distribución en el sector eléctrico, y eso lo llevamos, yo creo, desde que yo conozco hace solo hablamos de eso. Yo estoy súper de acuerdo con el dejar de hablar tanto de subsidios y los incentivos y más
Partamos en lo que ha sido Chile siempre muy exitoso, que son básicamente funcionar con un mercado libre, que tiene un entorno en el cual se puede desarrollar de buena forma, que tiene los controles que necesita para funcionar. Entonces, si queremos que esto siga avanzando, una política estratégica en este sentido, que hoy día no existe en realidad. Hoy día tenemos algo por ahí, algo por allá, también queremos una reforma a la distribución. Hay muchos temas, pero puntuales, pero falta realmente esa estrategia política del gobierno, del ejecutivo de largo plazo que busca fomentar o no fomentar cierta forma de generar tu energía y aceptar también justamente, todavía sigamos en lógica, tenemos un mercado con una regulación muy antigua y tenemos cosas que son bastante disruptivas como el autoconsumo, la autogeneración, y lo que hacemos todavía es tratar de, esto tiene que caber ahí de alguna forma logramos meterlo para que pueda funcionar el mercado tal como está. Entonces yo creo que clave es más que incentivos, porque en Chile lo interesante es que no lo necesitamos. O sea, con 5 o 6 años no necesitas ningún incentivo para que esto sea muy atractivo para los consumidores, pero necesitamos una política que libere las barreras en la cancha, que abre que realmente todos pueden ofrecer soluciones hacia los clientes y enfocado en el cliente. Y ahí llegan cosas como, por ejemplo, el cliente libre, que hoy día tiene prácticamente cero acceso a un buen autoconsumo, y es un mercado gigante para Chile, para seguir creciendo, y ahí conecto con el título de nuestro panel, lograr esos bajos en los costos energéticos que para una industria del país son clave. Ahora me preguntaste por la línea, entonces cambiamos. No, yo soy un gran amigo de, bueno, hoy sabemos que se viene la electrificación y ahí también entra el autoconsumo, porque al final si queremos lograr la electrificación a un nivel que nos ayuda a nivel de la transición energética, necesitamos autoconsumo. Sin eso es prácticamente imposible. O sea, hazte una casa hoy día 100% eléctrico, te lo encargo, sin solar, sin batería. Porque vas con una tarifa BT1 que llega hasta los 9.8 algo así kilowatts. Bueno, éxito con cargar tu auto, la cocina eléctrica, el agua caliente, tu calefacción, es casi imposible. Entonces, cuando me preguntas por la leña, bueno, es parte de, bueno, uno obviamente toda la parte de certificación de la leña, donde no soy experto para nada, entonces no me quiero meter. Pero para la parte de electrificación, entra desde este punto inicial para poder reemplazarlo por una bomba de calor que es mucho más agradable y probablemente es limpio también. Por cierto, y también nos estamos topando en un futuro muy próximo con la electromovilidad, donde también esto va a ser un tema que ya importa. Vemos, o sea, he tenido el privilegio de viajar mucho por Latinoamérica y, por cierto, Chile es un pionero en gestando la electromovilidad, pero nos falta mucho también en las regiones. Entonces, ¿cómo ven ustedes un punto de convergencia entre el autoconsumo y la electromovilidad? ¿Cómo se puede esto trabajar de forma inteligente? Que probablemente tarde o temprano vamos a llegar a un punto donde tenemos que cargar el automóvil o al revés, como le pasó a Marcelo Mena, cargar al revés del auto hacia la casa cuando se le cortó la luz. Son situaciones que probablemente las tenemos que poner en el tapete. ¿Qué piensas tú ahí, José Luis? Sí, a mí me gustan los ejemplos numéricos simples, como de servilleta para poder ejemplificar estas cosas, ¿ya? Tú tenías un auto eléctrico, David, ¿no? ¿De cuántos kilowatt-horas es la batería? 70 kilowatt-horas, ¿y cuánta autonomía? No. 300. Ya, 300 kilómetros, ¿cuánto manejamos en Santiago? 30 kilómetros al día o en cualquier lugar así, o sea, gastamos el 10% de la batería, 7 kilowatt-horas, ¿cierto? Para poder cargar, no quiere decir que lo vamos a cargar siempre en la casa, porque uno ocupa el auto en el día muchas veces, pero muchas veces también está en la casa. O sea, para cargar un auto eléctrico uno necesita entre 1, 2, máximo 3 kilowatts de potencia en paneles, que podríamos decir que te multiplica por 1,5 por todo el consumo eléctrico que tú tienes en la casa, ¿ya? Entonces, está muy alineado. Hacer proyectos más grandes que lo que uno diseña para el autoconsumo de la casa, porque no tenemos calefacción eléctrica, estamos reemplazando los usos eléctricos existentes, es hacer proyectos incluso más rentables, ¿ya?
y de acuerdo a cómo tenemos la regulación hoy día, es como que nuestra batería es la red. Entonces yo dejo mi energía eléctrica en la red para poder cargar mi auto en la noche con las reglas que existen del net billing, del autoconsumo. Esto pensándolo como un ejemplo a escala doméstica, ¿ya? Yo creo que la electromovilidad va a gatillar un crecimiento del autoconsumo, porque si yo me voy a comprar un auto eléctrico, aquí no se supone que no podemos hablar de marcas ni de precios, pero como no son parte del sector y son precios que están publicados, no sé, los autos valen desde 13, 15 millones, los más baratos, y están llegando a paridad de precio con los otros comparables, ¿cierto? Un Model 3 de Tesla, obviamente que no lo voy a comparar con, no sé, con una F-150, pero con algo similar y claro, hoy día son más caros, pero hace 4 años costaba 100.000 y hoy día cuesta 35.000 o 40.000 euros o dólares, por ahí. Entonces, va a seguir bajando y va a gatillar esto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo de esta realidad? ¿Ya? Está como surgiendo desde la demanda de qué va a ocurrir. No es que nos vamos a llenar de autos eléctricos como en Noruega en 2 o 3 años, pero está creciendo mucho ese mercado. Te compras un auto eléctrico y te instalan paneles y cargador en tu casa, probablemente incluido en el precio casi, ¿ya? O sea, los cargadores sí. Y después te das cuenta que te conviene poner paneles porque... Ya, y ahora cuando tengamos cientos o miles en los barrios, sobre todo en algunos barrios, que es donde va a surgir esa demanda, y tú vas a querer cargar con 5 o con 10 kilowatts en la noche, ¿y qué pasa en un edificio? Cuando entonces estamos hablando de que tenemos que hacernos cargo desde el punto de vista de la estructura del mercado de distribución eléctrica, y ahí toco entonces el tema que pone David aquí. La reforma de la distribución eléctrica tiene que pensar en esto, ¿ya? En cómo construimos la red, la infraestructura necesaria para habilitar realmente la transición energética en las manos de los usuarios. Tenemos límites en el desarrollo y en el proceso de transición energética en proyectos de gran escala. Cuesta desarrollar, hay temáticas ambientales complicadas, el vínculo con las comunidades, hay restricciones de red porque va a llegar mucho más tarde la transmisión. Entonces yo creo que es el minuto del mercado y político de hacerse cargo de esto, porque si no nos va a explotar la ola en la cara en 2 o 3 años más, ¿ya? Y podemos mirarlo desde el punto de vista del vaso medio lleno y no medio vacío, de que es una tremenda oportunidad para alinear entonces esos incentivos y hacer las reformas, pero yo no estoy hablando de la gran reforma de la distribución, si hay que hacerse cargo de temas de calidad de servicio e infraestructura, del diseño del mercado de distribución, para que entonces podamos realmente hacer la electrificación de los consumos, que no es solamente electromovilidad, sino que también calefacción. Termino en 10 segundos, el 80% actualmente de los usos energéticos en una casa es térmico, ¿sí? Y el 20%, para decir un número así como más o menos promedio, ¿cierto? Si somos mucho más eficientes, quizás bajamos a la mitad del uso térmico, porque estamos tirando calor por el caño del calefón, ¿cierto? Y si nos vamos a bomba de calor y eso, teóricamente 4 veces menos, pero no, es que es la mitad. Entonces, podemos crecer mucho en demanda eléctrica, limpiar el aire de las ciudades y habilitar una red mucho más moderna en el futuro. Mayorín, la misma pregunta, o sea, y también quizá otra más incómoda. ¿Con qué energía cargamos de noche los buses eléctricos del Transantiago? ¿Será energía limpia o es qué tipo de energía usamos ahí? Bueno, ahí con lo que decía José Luis, el tema de la infraestructura es crucial para esto, pero también como la fuente energética que me estás planteando tú en la pregunta con respecto a cómo cargamos. Yo creo que ahí los sistemas de almacenamiento vienen a poder subsanar esto. O sea, de hecho, hace 2 semanas con mis estudiantes de la universidad estábamos discutiendo un poco esto del aspecto de la transmisión, que no es mi fuerte, pero que tiene que ver con el vertimiento que se produce hoy de energía solar. Ahí nos escapamos un poco del autoconsumo, ¿ya? Pero finalmente las baterías son las que nos permiten hacer como mover este bloque energético que se puede de repente generar en un horario y que tiene que ser consumido en otro, ¿ya?
para mí el tema de la resiliencia o del diseño de la infraestructura que permita hacer esto es importante. De hecho, ahora llevándolo al contexto de autoconsumo, en la actualización de los RGR, que son los reglamentos de generación residencial, que entraban en vigencia ahora hace una semana, los publicaron en enero, habilita la implementación de sistemas de autoconsumo en funcionamiento isla, que antes de esto no era factible. Entonces eso está propiciando también que cuando la red no está funcionando y yo sí tengo un sistema que pueda almacenar energía, porque ese es uno de los requerimientos, tener almacenamiento local, yo puedo generar energía en el contexto de generación distribuida hasta 300 kilos de instalación, y luego de eso puedo usar esa energía aunque no esté la red de distribución disponible. Hoy en día se puede hacer. Eso es un incentivo. Claro, claramente ahí tenemos como que estamos haciendo un autoconsumo real, donde finalmente el kilowatt hora que no estoy retirando de la red lo estoy valorizando a ese precio, no a una tarifa de inyección, que era lo que decía José Luis cuando ocupamos la red como reservorio energético, en donde inyectamos energía y retiramos a nuestro antojo, porque la red permite eso. Entonces ahí es importante tener en cuenta cómo la infraestructura, cuando se va acomodando técnicamente a que se habilite en ciertos escenarios, como el funcionamiento en isla, como que, y comparto la visión de cambiar un transformador que me permita hacer que en un espacio donde hoy en día los requerimientos están cambiando porque nos estamos electrificando, donde hay cambios normativos que permiten que la infraestructura tenga la solidez que se necesita para poder hacer estas transiciones desde no sé, ocupar el gas. Hoy en día ya no hay edificios que ocupen gas en un piso 10, es todo eléctrico. Ya eso es habilitante gracias a la infraestructura, a que la normativa empieza a requerir cosas, a que se ven que hay escenarios que tienen que cambiar por estos requerimientos. Y yo soy literalmente defensora de que la infraestructura y la reforma a las leyes, al segmento de distribución, tiene que hacer el cambio para poder hacer una adaptación a lo que vamos a ir necesitando. Eso a grandes rasgos. Y volviendo al tema de los buses podrían funcionar como un funcionamiento en isla o tener algún sistema de almacenamiento, si es que lo que queremos es asegurar una trazabilidad desde un electrón renovable hacia un consumo renovable en una batería de litio, por ejemplo. Eso. Y tú, David, bueno, eres un ejemplo de aquellos que... Debo decir un secreto aquí, que hay más que la energía solar. Así que en la noche tenemos hasta energía renovable, de hecho. De la eólica, tienes la hidroeléctrica. Entonces, efectivamente, hoy día la mayoría de los electroterminales tienen la intención de abastecerse con PPAs de energía limpia. Entonces, como tú bien dices, no tiene ninguna gracia cargar tu bus eléctrico en la noche con una carbonera, no, como que se pierde como un poco la... Aunque el argumento igual es bastante burdo, porque es algo temporal. Aunque si fuera así, es un tema de que no es obligación que el bus se carga con carbón. Entonces... Pero sí, la mayoría están con PPAs en ese sentido, que se abastecen limpio. Yo por si acaso no estoy whatsappeando, estoy a veces anotando lo que quería mencionar. Yo creo lo que quería súper nuevamente en evidencia, cuando hablamos de la electromovilidad y hablamos de la infraestructura, yo creo donde también justamente hay un espacio sumamente relevante, y es la digitalización de todo este sector y meterle inteligencia a la cosa, porque es cierto, el cargador, el auto perfectamente podría estar cargando durante la noche con 1 kilowatt, ni un problema, y en la mañana está listo, no necesitas hacerlo tan rápido. El problema es probablemente el 95% de los cargadores hoy que operan en la casa en Chile son tontos. O sea, tú lo enchufas y inyectan los 7 kilos que tienen. De hecho, la recomendación, hablé con un cliente que me comentaba, a mí me recomendaron de la empresa que lo instaló que enchufo el auto después de las 10. Y me dice, pon una tarifa. Y yo, ¿qué? ¿Tienes PT1? No. Entonces, yo creo que te lo dijeron porque antes de las 10 probablemente ocupas mucho más electrodomésticos en tu casa y se va a caer al automático. Ah, verdad, eso me ha pasado. Entonces eso pasa porque si era tan simple, tenía una inteligencia y básicamente mide tu consumo y adapta el cargador, la potencia del cargador a lo que te sobra en potencia y listo, y era. Y vuelves a lo mismo también de poder usar la batería también de vuelta, que es después obviamente muy atractivo y que evita mucha inversión en infraestructura usando lo que hay. Y volvemos nuevamente a la misma temática de la inteligencia. Ahora, yo creo, y me gusta mucho el comentario de que, claro, cuando tú te enfocas en los cambios muy grandes, corres el riesgo que no cambias nunca nada. Y uno de los temas, yo creo, señales correctos en la tarifa son el paso más potente que tú puedes hacer.
O sea, deja que la tarifa varía durante el día, por ejemplo, para la electricidad. Y te vas a sorprender cómo la gente, el consumidor, se va a adaptar. Y te va a solucionar muchos problemas que hoy son un problema en la red o en la infraestructura que tenemos, simplemente porque le das la oportunidad de jugar con el mercado en tiempo relativamente real y usar equipos en su casa o en su empresa también, para no hablar solo de la casa, en el momento cuando la energía sobra en la red o cuando justamente le falta, se retira un poco. Entonces yo creo efectivamente, esos son los puntos donde sin grandes inversiones en infraestructura, sin grandes reformas, logramos mejoras muy relevantes que habilitan, o sea, imagínate lo que tú haces hoy con tu celular y en la red eléctrica, cuando hay una falla, lo que hacen es pescar el teléfono y, hola amigo, ¿puedes por favor encender tu generador? O sea, ese es el nivel de digitalización hoy día, que parece ridículo. Yo creo que nadie se imagina que funciona así, como ejemplo. Sí, bueno, durante el apagón que tuvimos, yo nunca escuché tanto generador diésel en mi vida funcionando simultáneamente. Fue impresionante. Y la contaminación, para qué mencionar. Pero aprovechando que estabas ya con el micrófono abierto, David, esta misma dinámica, pero desde el punto de vista del lado industrial, obviamente hoy día con las nuevas tarifas que se están viendo, se está generando un gasto bastante tremendo dentro del área comercial industrial. ¿Cómo uno también aquí puede difundir y ayudar a estas empresas para que puedan eficientemente invertir o partir con un sistema en el corto plazo? ¿Qué necesitamos hacer ahora, digamos, en los próximos, no sé, meses, para que dentro de este año también la gente sienta que está efectivamente empezando a ahorrar energía? O sea, un hecho de realidad hoy día que yo creo que cambió mucho en los últimos 2 años es que llegamos a una situación entre el costo que tiene el suministro eléctrico de la red y la tecnología solar batería. Estamos por primera vez en un momento donde efectivamente es más, y tenemos un proyecto así, por eso lo menciono claramente, llegas al momento donde es más viable ponerte una batería grande, desconectarte de la red en cierto horario, operar toda tu fábrica. Estamos hablando de una fábrica de 3 megas, no estamos hablando de cosas chicas, con esa batería durante, por ejemplo, la hora punta, y de ahí volver a conectarte. Entonces esos son 2 temas que son interesantes. Uno, lo relevante que hoy día es el gasto eléctrico para muchas industrias, que realmente hace muchas veces inviable el crecimiento, y eso es un tema sumamente grave porque estamos hablando del crecimiento del país. O sea, no estamos hablando de tengo caro o no caro, sino afecta nuestro crecimiento, nuestra competitividad como país a nivel internacional. Llegamos a ese punto donde, por una parte, realmente el costo eléctrico es un peligro para este crecimiento, la disponibilidad de potencia también. Hablamos de data centers y esas cosas, y simplemente no encuentran buenos lugares donde por una parte tienes una buena banda ancha, por otra parte tienes potencia eléctrica, y la disponibilidad de tecnología que efectivamente al fin está capaz de competir y ofrecer una mejor solución. Ahí entramos probablemente hoy día en, ojalá, cómo logramos lo más rápidamente posible madurar esto, educar justamente a los clientes en mostrar que existen esas alternativas, y eso es lo que necesitamos hoy día en la industria. Y lo otro, justamente lo que por lo menos nosotros identificamos cada vez más relevante, es la integración de la tecnología. O sea, no oye tú como, bueno, yo te puedo ofrecer un sistema solar, ¿te sirve o no te sirve? Sino que, ¿cuál es tu problema, tu requerimiento que tienes, tu dolor realmente? Y tener la capacidad de trabajar en un sistema donde tú puedes ofrecer todos estos sistemas desde un PPA de energía limpio, autoconsumo, baterías, y realmente diseñar una solución integrada, inteligente, que permite bajar tu costo y ser lo más competitivo posible, y siendo limpio, obviamente, como un byproduct hoy día de todo lo que hacemos. Mayo, y desde el punto de vista académico, ¿cómo difundimos esto? Hacemos esto más accesible a la gente. La difusión es una herramienta súper necesaria, o sea, también que mismo desde el asesor del gremio están permanentemente buscando herramientas para difundir y hacer más accesible el autoconsumo y la energía renovable. Pero
falta también un poco desde el punto de vista académico, ¿cómo lo visualizas tú del sector donde tú lo representas? Yo creo que hay que llevar las cosas en simple, el relato en simple a las personas, porque finalmente la interacción con la energía la vivimos día a día. Yo cuando hago mis clases le digo a mis estudiantes, o sea, usted se levantó, vino, se tomó su desayuno, está acá gracias a que hizo un consumo energético. Y creo que ahí el tema de acercar ese tópico como eso y ver que la infraestructura, perdón que sea tan monotemática con la infraestructura, pero creo que es lo que nos permite finalmente hacer este aprovechamiento. Hoy en día hacer el cruce con el tema de la tarifa, que es un asunto que está como permeabilizando a todos. O sea, David habla como desde un área comercial, de esto de grandes consumidores, pero finalmente ese producto que consume el gran consumidor perdón, que genera el gran consumidor, lo compramos nosotros como personas individuales. Entonces, cuando hablamos de autoconsumo, cuando hablamos de autogeneración ahí para poder apalancar este tema de las tarifas eléctricas, se está haciendo para poder que el beneficiario finalmente sea quien no tenga que estar pagando todas estas alzas, porque el desglose después de los ítems de costo lo pagamos nosotros en el producto, en el servicio que estamos comprando, ¿ya? Ahí quiero destacar una modalidad que también se habilita para el autoconsumo hace un par de años con la actualización de la 21.118, que es algo que el año pasado me dediqué a fomentar a las personas, que es la propiedad conjunta, que ahí también tenemos un desafío en el sentido de que hoy la propiedad conjunta, que son sistemas de generación que se colocan en un lugar y las cuotas de descuento están en usuario en empalme a distancia, están siendo castigados porque solo pueden optar a tarifa de inyección. Entonces ahí también quizás hay un incentivo en donde cuando tenemos solo un empalme de inyección y estamos ocupando la red, hacer algún ajuste ahí para motivar ese tipo de sistemas que por economía de escala, si ocupamos el tope son 300 kilos, tenemos un espacio, podemos coexistir, podemos buscar financiamiento y después se desagrega en muchos beneficiarios, se puede quizás optar a una mejor periodo de retorno a la inversión, pagarlo en cuota. En Aysén creo que se inauguró un proyecto en un colegio que le llamaron como proyecto asociativo, ya que se vendió al rubro comercial, ya donde ese rubro comercial en un strip center puede optar a una reducción de sus gastos operativos por el tema de implementar sistemas con otra modalidad que tienen que ver con la propiedad conjunta, pero ahí tenemos una limitación que solo pueden optar a la valorización del kilowatt por tarifa de inyección. Entonces creo que esas cosas de acercar esos relatos a las personas, de permeabilizar desde el tema de la energía, cómo la ocupamos, cómo nos afecta, no sé, por hervir el agua hoy en día ya no sale lo mismo que hervirla hace un año, ocupar la secadora que estamos ahora en invierno no sale lo mismo que ocuparla hace un año, hace que la gente quizás sea uno más consciente del uso energético, pero adicionalmente tener en cuenta que podemos optar quizás a una forma de producción energética más llevadera, ya porque obviamente todo tiene su costo, hoy en día, ya como a nivel de autoconsumo, de residencial, del rubro comercial, que puede ser desde la carnicería a la que voy, desde el supermercado, desde la caja vecina que está en tu barrio, yo lo veo desde ese enfoque. Eso. Muy interesante, Mayuri. Sí, dígale. Sí, porque qué buen tema que tocaste con la propiedad conjunta, que ojalá le cambien algún día el nombre para que cualquier persona entienda a qué se refiere, un sistema comunitario, no sé, algo así quizá más. Pero es sumamente un buen punto, donde tenemos la regulación hecha, tenemos todo y le falta en realidad como una coma nomás para que realmente se pueda ocupar bien ese sistema que sería un tremendo aporte cuando hablamos de subsidios, por ejemplo, justamente para la gente que más lo requieren hoy día con este gasto adicional. Este sistema comunitario es 1000 veces más simple, más fácil de administrar, garantizando la calidad y no tener que entrar en miles de casas, y eliminando la discriminación de la casa, porque como digo a la persona que vive en departamento y no puedo pagar su cuenta, con estos sistemas podríamos hoy día implementar plantas comunitarias que generan descuentos para cientos de personas a la vez con una sola planta. Y no lo estamos ocupando porque la regulación tiene algunas manias que todavía lo hacen como inviable realmente para que sea masivo, digamos. Ahí solo quiero acotar algo, que hay un plan del ministerio, si no me equivoco, que hay algunas comunas beneficiarias, está el prototipo de Talagante, pero yo creo que también eso hay que llevarlo a un área más comercial también, o sea, como yo estoy en conversaciones con unos
podríamos decir, clientes de un strip center que están teniendo muchos gastos operativos comunes, que tienen que ver con los pasillos, que tienen que ver con los servicios que pagan entre todos los locatarios, y hoy en día como que eso está subiendo el precio del arriendo, y eso obviamente se refleja después en los productos y servicios que ellos prestan a las comunidades a las que pertenecen. Entonces ahí hay como algo que revisar. Exacto, ¿puedo aportar Sí, por favor. a esta parte de la discusión? Bueno, efectivamente el esquema es fantástico. Un tema es el precio, ¿cierto? Porque si tú puedes demostrar que en realidad la energía que estás usando en ese minuto proviene, no el electrón, pero en ese minuto se está generando energía y los X usuarios, los 100 usuarios de esa planta están consumiendo, debiese ser considerado como autoconsumo y no como inyección, ¿cierto? Y ahí entra el tema de la digitalización, de poder hacer monitoreo y de que uno pueda realmente demostrar que eso ocurre. Después está el tema de demostrar la propiedad, ¿cierto? Que es un poco un desincentivo para poder gatillar innovación en los modelos de negocio. Y eso es clave. Y ahí yo, que es lo que quería aportar, es que el Ministerio en este tipo de iniciativas ha tenido un trabajo bien activo, ¿sí? Desde siempre. Pero creo que existe un sesgo a que el rol que tiene la política pública tiene que ir enfocada, particularmente en la política energética, tiene que ir enfocada a entregar soluciones donde no llega el mercado más que construir mercado. Y yo creo que ese sesgo proviene de que el Ministerio se ha involucrado en los temas de acceso a energía, electrificación rural, porque el rol de llegar con la energía al usuario final es del mercado de distribución, donde hay un mercado privado, monopólico, regulado, etcétera, y que funciona, ¿cierto? Las áreas de concesión, etcétera. Y después está en hacer estos pilotos. Y tiene el sesgo de que vamos a hacer unos pilotos, pero que como somos subsidiarios vamos a trabajar con los municipios, con las comunidades más vulnerables, etcétera, y no con una lógica de poder desarrollar pilotos que puedan testear la viabilidad de mercado de estas soluciones con una estrategia de escalamiento posterior, ¿ya? Y ahí es donde el diseño entonces del instrumento, de quién es la propiedad de esto, a cuánto se le paga, a quién voy a beneficiar, ¿sí? Y ahí creo que hay un espacio, un gap importante que explique ese sesgo y que permitiría entonces, porque yo creo que lo que hay que hacer hoy día es tener políticas de escalamiento de estas soluciones, no de que el diseño, la ingeniería, el piloto, etcétera, sea hecho por el propio Estado, ¿ya? Sino que diseñar la política y que se implemente a través de la difusión en los mercados. Y ahí hay un sesgo, yo creo, que no necesariamente es de una visión política, sino que es un sesgo más táctico, de que siempre lo han hecho así. Entonces hay como una dependencia de las prácticas que hemos tenido. Y ahí es lo más difícil, yo creo, de hacer ese quiebre de tendencia, ¿ya? Y también al principio lo tocamos, José Luis, ejemplos internacionales que podríamos implementar en Chile, que son fáciles de hacer, digamos, ¿no? sin entrar a reformar grandes leyes, sino como por ejemplo los sistemas que tocamos al principio de Alemania, esos temas de balcones, que son 2-3 paneles que se cuelgan en un balcón y que pueden permitir, por ejemplo, que también los edificios puedan acceder a un autoconsumo limitado, pero un autoconsumo. ¿Qué pasa ahí que no podemos hacer esas cosas tan básicas que son muy simples de implementar? Sí, yo creo que mucha de la experiencia internacional que permite la difusión rápida tiene que ver con cambios, como le decía Marjorie, como con pequeños cambios regulatorios. Por ejemplo, el tema de los balcones en Alemania está limitado, si no me equivoco, cuando tú eres alemán, David, y me lo puedes son, creo, confirmar, 800 no, pero watts. creo que son 800 watts. 800 o sea, básicamente, y desde cuando surgió, era cuando teníamos paneles del orden de, digamos, 400, entonces podía poner 2 paneles, ¿cierto? Hoy día tendría que poner un gran panel, o son paneles más chicos porque son flexibles, etcétera. Entonces, y que no pasan por el mismo proceso de conexión, o sea, de hecho no pasan por el proceso de conexión porque son automáticos, y de certificación, etcétera. Entonces son esos, como entre comillas, waivers regulatorios que se tienen que crear los espacios. El proceso, y ahí hay otro gran tema que tiene que ver con poder alinear
incentivos para que el rol de las utilities, de las distribuidoras me refiero, sea realizado de acuerdo a cómo se exige la regulación. ¿Ya? Nosotros estamos metidos en el mercado y sabemos exactamente, estaba revisando hace un rato, cuántos días pasa desde que empezamos la conexión hasta que metemos el TD4, cuántos días pasan desde que obtenemos el TD4 hasta el F6, cosas técnicas que no todo el mundo tiene que saber aquí, pero en el fondo hasta que el proyecto está listo e inyectando y funcionando, ¿cierto? Hay casos donde la gente dice, no, se demora un año. No se demora un año, nos demoramos pero varias semanas o incluso algunos meses. Hay que simplificar esos procedimientos para proyectos más chicos. El tratamiento de una planta de autoconsumo de 300 kilos evidentemente tiene que cumplir con todo eso, pero después hay que ir bajando un poco la vara en algunos casos, en los requisitos regulatorios que hacen que los proyectos sea más difícil y lento construirlos y conectarlos, ¿sí? Por eso yo me refería a estos ejemplos de países de mercados más avanzados. En Australia se demoran 3, 4 horas, según dicen las empresas, en instalar un proyecto. Pero claro, no tienen que ir a poner canalización ni nada, sino que van con conductores aéreos y se conectan directo, y cosas que no podemos hacer aquí. Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión de esos requerimientos técnicos, regulatorios, por un lado. Y después de crear, de que entremos en la discusión, porque hemos estado como dormidos en términos desde la reforma de la nueva ley de autogeneración y de las reformas de normas y reglamentos. Tenemos que sentarnos hoy día, bueno, estamos en el término de un gobierno, entonces yo creo que es el minuto de poder meter estos mensajes en que hay una agenda de trabajo de política pública, regulatorio y normativo, para que se pueda avanzar más rápido a partir del próximo año en esto, porque yo creo que ya estamos como, no sé, como la wea ayer, que se puso a atacar en los últimos 15, 20 minutos, una pena, pero ya no vamos a poder ir a atacar tanto porque no vamos a poder hacer el gol. Entonces hay que pensar que el partido se empieza a jugar el próximo año. Claro que sí, y Mayori, pero justamente este tema que estábamos hablando con José Luis, de sistemas tan simples que son, de acceso fácil para la gente, y uno podría tenerlo, no sé, para no poner marca de casas comerciales, que uno puede comprar y simplemente instalar plug and play. No está ahí el incentivo para reducir el costo de energía que tenemos actualmente. O sea, si queremos ayudar a la gente, efectivamente a la gente pobre, a la gente necesitada, ¿por qué esas cosas tan tangibles no se implementan? Mira, yo creo que en ese objetivo el flaco favor que se ha hecho es el tema de la mala práctica, porque uno se da vuelta por la red, por Google, uno se da cuenta que venden como infraestructura, como llegar y conectar estos típicos packs, pero finalmente la mala práctica de esos sistemas que a la larga no funcionan, que no están bien diseñados, que no están bien contextualizados para dónde vamos. David hablaba de las limitaciones del lugar de emplazamiento, o sea, no es solo vivir en un edificio, de repente un techo no soporta un peso extra, eso es un desafío. Aquí el ejemplo de Alemania es bien novedoso, yo no lo conocía, pero yo creo que el tema está en que la exigencia normativa desde la infraestructura, desde propiciar la seguridad tanto para el usuario como para la instalación, puede quizás bajar un poco su requerimiento para proyectos más chicos cuando el sector tienda a tener una buena práctica en el sentido de la implementación. Yo creo que por ahí va el desafío, porque yo soy súper sincera y soy como un poco abanderada del tema de la buena práctica, la buena implementación, porque de repente por costo empezamos ahí a bajar la calidad, a mí me tocó revisar proyectos financiados por el ministerio y uno ve que hay harta cosa que mejorar, o sea, cuando comparamos con lo que dice la SEC, ya, o sea, hay hartas cosas que mejorar, y el rubro ahí yo creo que se tiene que poner a tono para que finalmente la exigencia normativa no sea la que te esté apretando porque no estamos cumpliendo con un mínimo que finalmente podría ser de muy buena calidad, pero que necesitamos que el que pone esto en marcha sea el que cumpla con la exigencia normativa. Como que yo siento que es un trabajo ahí un poco también del rubro, ya de la instalación, ya siendo bien crítica al respecto. Tú, David. Y también, bueno, ya lo mencionaste anteriormente, yo creo que tenemos un par de minutos a hablar de almacenamiento para redondear también la discusión. Entonces, autoconsumo, almacenamiento. Como que te gusta cambiarme el tema al último.
Pero sigue con esta idea de implementar sistemas que sean fáciles de implementar para generar una solución rápida a la gente. O sea, el primer comentario, el tema de los balcones y paneles solares, no sé si para Chile sería la mejor idea. Yo no quisiera estar en Santiago cuando hay un terremoto y todos tienen sus plantas ahí colgando en la terraza, pero en general yo creo que la pregunta, salgamos un poco del sector energética. Pensamos en todos los cambios que se nos vienen en este mundo, un mundo que está avanzando a una velocidad que probablemente nadie realmente entiende. O sea, tecnológicamente estamos avanzando como nunca antes, o sea, realmente no hay cero comparación histórica con la velocidad de innovación que tenemos hoy día. Y si vamos tenemos nuestro mercado, tenemos un mercado internacional. Y tenemos que llegar a un mercado, a un estado moderno que es capaz de implementar tecnología más rápido. O sea, es imposible que un proyecto que se demora un día en instalar tiene una etapa de tramitación de 4 meses. Esto es inviable en el futuro. O sea, no es un problema para mí como empresa solar, es inviable como país. Cualquier proyecto que tú hoy día quieres implementar en Chile, o sea, un proyecto más grande, estás hablando de 2 años de tramitación para 2 meses de construcción. Y estas cosas hay que cambiarlo, porque si no, nos vamos a morir en un mercado internacional. Y para eso necesitas no bajar los requerimientos, necesitas un Estado moderno que es capaz de implementar tecnología nueva, capaz de revisarla y actuar con eso. Si no, vamos a tener problemas mayores que un panel solar en tu casa o no. Y eso no es de batería, perdón que... Sí, y por cierto, que bueno que toques ese tema, porque efectivamente desde afuera nos miran y nos están observando cuáles son los errores que se están cometiendo en Chile para tratar de evitarlo en varios mercados. Entonces, esto de que tengamos estos vertimientos, que tengamos esta problemática en la permisología, efectivamente está generando un ruido innecesario en el mercado. Estamos viendo que efectivamente durante estos últimos 2 años el desarrollo de proyectos solares se ha bajado sustancialmente, que hemos tenido mucha gente con problemas de flujo de caja, financiero. Entonces eso yo creo que hay que tenerlo presente. No es tanto el romanticismo que tenemos que ver también aquí en esta discusión, sino también como sobre todo esto puede ser un factor que nos puede dejar fuera de un ecosistema que estábamos desarrollando durante muchísimos años. O sea, no hay que repetirlo de nuevo, pero basta pensarlo cuando empezamos aquí con energía solar en Chile, ¿no? Entonces, eso yo creo que es triste que se esté perdiendo. Ahí quizás podemos redondear por esta última pregunta, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo podemos sacar encima esta dinámica que nos está dejando bastante fuera del marco del desarrollo de próximos proyectos solares? Por acá. Sí. Bueno, efectivamente hemos tenido se ha ralentizado el desarrollo de proyectos y las inversiones, pero yo creo que particularmente en proyectos más grandes, generación distribuida, proyectos PMGD y proyectos utility. Cuando uno mira las cifras, el año pasado se construyeron en NetBilling cerca de 90 megas de los 350 que tenemos, si no me equivoco de 60 megas del año anterior. Entonces se ve un crecimiento interesante. Mi opinión, sin haber estudiado en detalle, pero creo que se debe particularmente al incremento de las tarifas. En lo que va del año, si no me equivoco, llevamos cerca de 20, entonces pareciera ser que no estamos a la velocidad del año pasado. Entonces efectivamente hay como que llegamos a una meseta distinta y como que nos estamos quedando en la meseta si uno proyectara lo que va a ocurrir este año. Y eso es preocupante, ¿ya? Porque para generar un mercado uno tiene que poder decirle a la gente que quiere invertir, bueno, acá hay un mercado, no sé, de una cantidad de millones de dólares, no sé, aquí y creciendo, ¿cierto? O sea, 100 megas son, en esta escala estamos hablando del orden de 100, 150 millones de dólares en inversión, ¿cierto? Entonces, anual. No es un tremendo mercado, pero es un mercado que va creciendo.
Entonces, la ambición tiene que estar en poder estar instalando, no sé, 500 megas, 1 giga al año, ¿sí? De aquí para adelante en este segmento. Ojalá que entre comillas, el ruido que existió en el mercado vaya bajando hacia el segundo o tercer cuarto de este año, y entonces los inversionistas, yo creo que están ávidos de invertir, y si es que se dan garantías en este sector, lo que habría que tener es discusiones y sacar de adelante proyectos que hay, la ley de cuotas que está en el Congreso, y gatillar certeza a los inversionistas, y eso es lo que va a gatillar el crecimiento del sector. Mayuri, por favor. Ya, yo mucho de mercado, o sea, yo estoy en el ecosistema, pero ahí agradezco los números. Pero para mí el tema como de las tarifas, voy a repetir también eso que dijimos en un inicio, es como el mayor fomento hoy en día. O sea, uno lo ve con el tema de las consultas, mucha gente interesada en el tema. A mí me pasa que en la cotidianidad de una salida de fin de semana con amigos, preguntan, quieren saber cuánto cuesta, porque es un tema que como que nos está afectando a todos. Yo creo que esa es una ventana de oportunidad que se puede utilizar para propiciar el mercado, en el sentido de que, tal como lo dije en un momento, el periodo de retorno a la inversión está siendo propicio para que alguien como que invierta. Quizás el tema aquí está, yo no conozco mucho los financiamientos que existen hoy día para el autoconsumo, me quedé con el crédito verde del Banco Estado, no sé si hay algún tipo otro de financiamiento, creo que estatal no hay hoy en día, ni siquiera para las pymes, ya, pero finalmente quizás un crédito de consumo puede ser la ventana hoy en día para que alguien invierta desde lo residencial o también desde lo comercial, no sé, para poder financiar esto que está teniendo quizás más luz verde, en el sentido del ROI, de tener, no sé, de 20 años de evaluación del proyecto, tener más de 13 años de solo ganancia al implementar sistemas hoy en día, ya con estas tarifas. ¿Ya? Eso es como la visión que tengo al respecto. David, igual, aunque se nos acabaron los minutos. No miro nomás, no hay problema. Sigue. No me molesta el archivo aquí. Sí. O sea, creo que hemos dicho ya muchos de los temas relevantes. Y quizás viendo también otra, como más un mensaje positivo de nuestra industria hacia el cliente, o sea, hacia las casas, hacia la industria. Yo creo que dentro de todo lo que está pasando en el mercado eléctrico, con la tarifa, con cada vez más complicado de pagar tus cuentas, cada vez más complicado, sea competitivo como empresa, la parte positiva de todo eso es, efectivamente, hay una industria renovable en Chile que maduró, que hoy día tiene modelos de negocio muy buenos, que bajan el riesgo de los clientes muchísimo, prácticamente en algunos modelos hasta, diría, cerca de cero, y que permiten hoy día que podemos hacerle frente a este aumento de tarifas y de esos problemas del gasto energético, que es justamente el nombre de nuestro panel. Y eso como el mensaje positivo de todo eso. O sea, hay una industria muy madura, con participantes en el mercado, con mucha experiencia, que son capaces de realizar proyectos de todo tipo de tamaño, desde la gran minería hasta la casa o el departamento de la esquina. Y creo que es un mensaje súper potente que también debe salir de un evento como Proyecta Solar, de que está la industria disponible para ayudar y tiene soluciones que son económicamente viables y que además generan justamente esa baja en emisiones también, para tener una transición energética en este sentido. Yo creo que es un mensaje muy potente también, y que no nos olvidamos en todos los problemas del mercado, de la regulación que tenemos, que efectivamente eso es un paso sumamente relevante que se ha dado en la industria. Muchas gracias a ustedes. Sí, yo creo que sí, seguimos siendo un ejemplo inspirador. Todo este bagaje que se tiene, este aprendizaje que hemos tenido estos años, obviamente lo podemos transmitir a otros países, podemos ayudar también la transición energética en otros mercados, y creo que también eso es algo que lo tenemos que tener claro, que podemos seguir aportando no solo en Chile, sino en otros países. Yo pienso que ustedes ya lo hacen en algunos, y pienso que es un incentivo para todos los que están acá, que no solo piensen que están limitados a Chile, sino se les abre un mundo, se les abre una oportunidad, y esta es la transición energética que es tan necesaria, es incipiente en muchos países, y la ayuda de ustedes es muy bien valorada. Así que les agradezco todo este panel. Tuvimos una discusión un poco más improvisada, más
humana, y le agradezco a todos por venir y escucharnos. Encantado, muchas gracias. Gracias. Víctor también por moderar. Vamos a registrar las fotos de rigor para este tremendo panel, el penúltimo de la jornada de Proyecta Solar Chile Latam 2025. Reiteramos un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.